El reino de Dios se establece con todo sitio. Muchos piensan que el reino es... El reino de Dios se hace fuerte cuando tú tienes un patrón de pensamientos fuerte. Hay mucha gente sin identidad porque no tiene patrones de Dios. Y lo que le gobierna es el patrón pensamiento viejo, caducado, vino viejo. Ay, muy bien predica el pastor, pero al llegar a casa voy a criticar al pastor. Al llegar a casa tengo mi problema. Ay, pastor, tú no me entiendes. Lo que tú no me entiendes eres tú a mí. Tu vida no puede cambiar hasta que no cambies tu manera de pensar. El reino no solamente es poder, el reino es un patrón de pensamiento. Empieza a cambiar tu mentalidad ahora mismo. Diga conmigo, se quita la venda. Haga así, se quita la venda. Se quita la venda. La vieja mentalidad fuera. Mentalidad religiosa, mentalidad cultural, mentalidad vieja, mentalidad pasada. Diga, mentalidad del reino. Ven. ¿Cuántos tienen la mentalidad del reino? Ya me han hecho predicar. Yo sé que algunos se quedaron con ganas de que predicara en el Congreso. Pero me tiene que decir en directo ahora en casa. Oh my God. Diga a la persona que tenga a su lado. Esto está fuerte. La mente del reino no es la mentalidad de la iglesia tradicional. La mentalidad del reino es expansión, crecimiento, multiplicación. La mentalidad de la iglesia es quedarse y conformarse. El reino no se constituye en número. El reino no quiere decir que si una iglesia tiene miles, ha fructificado. El reino, cuando dice que se fructifica, es cuando hay cambio en la mentalidad de la gente. Me estoy enrollando mucho. Diga conmigo, el reino avanza cuando yo cambio mi mente. No me han entendido. Hemos hablado del reino, hemos predicado del reino, hemos edificado el reino, pero no hemos cambiado la mentalidad. Para que no, yo sé que a ustedes tengo que desganarse como niño de 5 años. Mira, Tamara, para que entiendas, sí. Pero digo a ti porque tengo confianza. Es como pretender decirle a uno que te haga una mansión con una mentalidad de construir chabolas. Quiero una mansión, pero bueno, vamos a recoger lo que nos den por ahí para construir el palacio. Dios tiene grandes cosas para mí. Y yo soy heredero. Yo soy rico, pero no cambias tu mentalidad de pobre. Te suelto esta. De la pobreza nunca saldrás pidiendo. Quita el chip. Y di, de la pobreza se sale. ¿Por qué? Porque es un principio del reino. ¿Cuántos me están entendiendo? La mentalidad rústica, vieja, podrida. Es que yo tengo que tener un novio a los 15 años. Es que si no tengo propósito, si no me muero. Esa es la mentalidad que tú tienes. Pero la mentalidad del reino es: encuentra tu propósito, que Dios se encargue de tu futuro esposo y esposa. ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Están entendiendo? Un cambio de mentalidad. Que por mucho que tú te esfuerces en buscar marido, lo vas a buscar bajo tu mentalidad
Deja que sea Dios que busque lo que mejor te convenga a ti. Con permiso. No, es que yo soy portugués, soy gitano, soy colombiano, soy uruguayo, soy brasileño y yo tengo que buscar una chica, un chico para según mi mentalidad, que da miedo. Ese es tu patrón de pensamiento. Pero el patrón de pensamiento de Dios dice: no pienses en casarte. Porque no puedes soñar en tu sueño hasta que edifiques el sueño de Dios. El reino de Dios se establece con poder sexual. Dígame, ¿están aprendiendo algo? ¿O le está echando humo por la cabeza ya? Yo sé, Adriano, que hay cortocircuito por ahí, ¿verdad? O sea, que de la pobreza no salgo pidiendo la Cruz Roja. O sea, que de la pobreza no salgo andando miseriamente. De la pobreza salgo creyendo a Dios y ofrendando. Cuando yo ofrendo en el reino, la mentalidad del reino, yo siembro en el reino y el reino me devuelve. ¿Cuánto lo han entendido? Ay, pastor, mejor habla del propósito. Pero es que no he pasado ni el primer punto. ¿Quieren más? El reino avanza cuando la iglesia es empoderada. Pero no va a haber un cambio en la iglesia hasta que sea transformada. ¿Dónde? Por eso decía Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio, renovándoos con el Espíritu de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis. Sacrificio, renovación de mente, voluntad. Sacrificio, renovación de mente. Yo cuando lo explicaba ayer el pastor Rubalcaba decía: ¡guau! Muchos jóvenes tienen que encontrar el propósito, pero no son capaces de entregar su carne. Muchos jóvenes dicen: es que no cambio mi mente, porque no has entregado tu carne. Muchos jóvenes no son capaces de renovar su mente porque no están dispuestos a sacrificarse. Pero cuando tú estés dispuesto a sacrificarte, entonces vendrá la renovación de la mente y Dios te dirá: ahora quiero que conozcas mi voluntad. ¿Cuántos lo están entendiendo? Sigue más adelante porque no están tan. Diga a la persona que tengas cuidado, tiene que responder. Diga conmigo: el reino de Dios está dentro de mí. Diga conmigo: no es físico. Diga: está dentro de mí. Diga: camina conmigo. El reino se mueve conmigo porque el reino está dentro de ti. Por eso Jesús decía: el reino está entre vosotros, sobre vosotros y en vosotros. ¿Quién nos da la revelación de ese reino? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De la persona de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Padre, por favor, renueven en su mente, que no piensen en la comida y la bebida. Cambia tu mentalidad. Diga conmigo: a partir de hoy tengo que cambiar esta. Cambiar mi mentalidad. Cambiar la mentalidad, que si veo el pastor bien vestido, ¡ay! Le diré: tengo que cambiar la mentalidad. Si el pastor ha podido, yo también voy a poder. Cambiar la mentalidad. Si el pastor ha estado viajando, yo también voy a viajar. Pero nunca viajarás hasta que no cambies tu mente. ¿Cómo yo voy a llevarte si tienes la mentalidad de un pobre? Uno atrae lo que uno es. ¿En qué, pastor? No le eches la culpa a nadie de lo que te pasa, porque tú atraes lo que tú tienes. Aleluya. Diga conmigo: aleluya. Gloria a Dios. Uno me sale de la cabeza, pero es necesario. Yo sé que muchos están diciendo: ay, el pastor, que quiera
pasado en Chile. Simplemente que he recibido una revelación para cambiar tu mentalidad. No me hables de multiplicación si no me traes fruto. No me hables de fruto si no hay una renovación. ¡Es imposible! Ay, Dios mío, Dios me está dando cosas para que entienda. Es como pretender que un árbol que nunca ha dado fruto, un árbol que lleva años que no da fruto, esperar que para el próximo año dé fruto. Imposible. ¿Sabe lo que tiene que hacerse? Arrancar ese árbol y plantar otra semilla. ¿Por qué creen que Jesús, cuando vio la higuera y metió la mano y no había fruto, le dijo: maldita seas, te secas? Ay, Jesús la maldijo. No, Jesús sacó la evidencia de lo que ella tenía dentro. Hay gente que no da fruto, no por culpa de nadie, porque está seca. Tu mente, hay pastores que yo no he cambiado durante años, pues empieza a cambiar. ¿Quieres cambiar, Miguel, con la mentalidad de años? No puedes, tienes que empezar a mentalizarte con el reino. Así es. No pensar como piensan tus papás, tus abuelos. Ay, papá, ay, ¿cómo están ahora? Ay, pastor, que me está diciendo. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu raza, de tu parentela, de tu raza, de tu familia. Yo sé que suena fuerte la palabra raza, pero yo no tengo ningún problema, porque yo he cambiado la mentalidad. A usted le ofende una palabra porque todavía tiene una mentalidad vieja. Pero yo estoy hablando de lo normal: la raza, la familia, tu etnia. ¿Qué palabra quiere que use para que no lo ofenda? Muchas veces hay que buscar la palabra para que no lo ofenda a la persona. Tenemos que empezar a predicar el reino tal y como es. Y no buscar palabras para que no ofenda a este, para que no ofenda a aquel. Por eso el apóstol dice: yo predico en mi idioma, y a quien ofenda, que lo ofenda. Yo estoy predicando el reino. Bueno, no lo veo muy entusiasmado, así que voy a cerrar y no lo voy a impartir, porque ya lo veo como apagado. Y muchos dirán: pero pastor, ¿has venido de viaje? Sí. Y los jóvenes decían: pastor, ¿no estás cansado en el viaje? Digo: no, es que estás acostumbrado a viajar. Claro, como que el cuerpo se acostumbra. Pero ¿saben lo que he hecho? He renovado mi mente. Porque si pienso: estoy cansado, tengo sueño, he engordado. A lo que te acostumbres, eso te viene. He comido, pero aquí a 2 semanas, a dos días voy a adelgazar. Mira cómo dicen todos amén. Diga conmigo: el reino avanza cuando yo cambio la mentalidad. El tener gente no te garantiza tener el reino establecido en una iglesia. ¿Cuáles son las evidencias de que el reino ha llegado? Liberación, sanidad, restauración, liberación. Esa es la evidencia de que alguien ha cambiado su mentalidad. ¡Oh, my God! La gente no puede ser liberada, pastor, hasta que no cambie su mente. Por eso hay muchas iglesias que tienen mucha gente, pero siguen endemoniadas. ¿Cuántos me han dicho amén? No, ni uno me ha dicho amén. El tener mucha gente en una iglesia no significa que esté el reino de Dios establecido. El reino de Dios se establece sabiendo que está establecido en tu vida, cuando en tu vida hay liberación, sanidad, poder, demostración. Ahí el reino se establece cuando tú has cambiado tu mentalidad, tu patrón de pensamiento. No diciendo: no, es que el pastor puede, porque claro, el pastor ha podido. No, el pastor ha tenido que llevar un proceso que Dios ha cambiado la mentalidad, y hoy es el resultado, porque un día sembró en cambiar la mentalidad. Si yo quiero llegar a ser como el pastor, tengo que empezar a cambiar hoy para poder recibir la cosecha de lo que he sembrado. Pero tú quieres diferentes frutos sembrando lo mismo día tras día. Quieres un día levantarte con la gloria, y que la gloria te prepare, y que la gloria te dé un hijo o un marido millonario, o que te toque la lotería. Eso no existe en el reino
hay que cambiar la mentalidad para que todas las cosas se establezcan. 4 lo han entendido. Si yo tuviera la mentalidad solamente de ministrar a una etnia, esta iglesia tendría más de 500 personas. Si yo fuera un pastor tradicional, con el carisma que Dios me ha dado, con el don que Dios me ha dado, con la alabanza que tenemos, tendríamos un local de más de 500 metros y con más de 500 personas. Pero seríamos una iglesia más del montón. Una iglesia que no trascendería. Una iglesia que el diablo no se metería con ella. ¿Por qué? Porque no es del reino. Pero una iglesia cuando es del reino, lo primero que hay que ver es que hay portugueses, gitanos, colombianos, brasileños, paraguayos, uruguayos. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay pastores que yo voy a esta iglesia porque hay mucho dominicano y yo me trato con la cultura. ¡Corre! Hay pastores que yo me voy a esta iglesia porque hay muchos argentinos. ¡Corre! ¿Por qué? Porque es una iglesia cultural, no es una iglesia del reino. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué has cambiado tu mentalidad? Porque un pastor en una iglesia multicultural no puede ninguna cultura dominarle. Solamente tiene que haber una cultura dominando y es la del reino. Por eso yo me doy con todo, por eso yo no tengo problema, porque mi mentalidad ha sido renovada. Pero todavía muchos pastores tienen la mentalidad de un portugués como el de antes. Como un pastor como el de antes, como un pastor que antes visitaba, un pastor que pasaba la manita y no pasaba nada, y ahora si no te visita es un mal pastor. Es que un pastor del reino no te pasa la mano, edifica líderes para que te visiten. ¿Cuántos lo han entendido? Ahora, si quieres que el pastor te visite, yo te visito, pero ten cuidado, yo te voy a soltar una palabra de confrontación. No te voy a soltar una palabra, ay, no pasa nada. Me llamas a tu casa, oye, en tu casa ayer esto, porque el reino que viene es a transformar tu mente. No te voy a decir, ay, pastor, me ocurre esto. Bueno, te ocurre esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Si quieres un cambio, hay que cambiar aquí. Si yo quiero que quieres que vaya a tu casa, espérate que yo voy a transformar tu casa. Pero voy a transformar tu mente. Bueno, voy a dejar de predicar porque no. Les tengo una buena noticia. El día 21 me han invitado, 21, 22 y 23 me han invitado, escúchenme, para que se chinche el diablo. Han invitado a su pastor y a su pastora a ministrar en un congreso a nivel nacional para que hablen del reino. Pero ¿cómo? Yo lo digo y no tengo ningún problema. ¿Cómo ese portuguesillo que ha salido de la noche a la mañana va a predicar a un español sobre el reino? Porque el reino no es cultura natural, el reino es un patrón de pensamiento. Me suelto esto, escuche. ¡Gloria a Dios! Es que es muy joven. La suelto. En el reino no hay edad. En el reino hay autoridades. Por eso, joven que tienes 14 años, puedes tener más autoridad que uno que tiene 50. Si hay un joven que con 14 años diga, yo quiero establecer el reino, cambia mi mentalidad. Escuché el otro día, es antibíblico decir que podemos atar al diablo o a un demonio. Entonces le están contradiciendo la palabra que decía Jesús. Y en mi nombre echaréis fuera. Y Jesús dice, y ataréis al hombre fuerte para echarlo fuera. Todo lo que atáis. No han transformado la mente.
Pregunta a la persona, ¿qué años tienes? Diga, el reino no consiste en edades. Puedes tener 80, 50, 30, 25, 14. El reino no tiene edades. El reino consiste en autoridades. Y cuando tienes autoridad en el nivel que tú madures en tu mente. Escuche. No estoy diciendo nada. El otro día, antes de ayer, predicaba el pastor Rubalcaba y decía, ¿saben cuál era el equipo de Jesús? Muchos se piensan que Pedro era un tipo de 50 años rudo y gordo. Y muchos piensan que Andrés era barbudo. Dice la palabra que Pedro era menor que Andrés, que era su hermano. Y Andrés, ¿saben qué edad tenía? 33 años. ¿Saben qué edad tenía Juan, el apóstol? 24 años. ¿Saben cuándo tenía Felipe? 26. ¿Saben cuándo tenía Natanael? 27. ¿Cuántos tenía Santiago? 31. ¿Cuántos tenía Judas? 28. Y el jefe de todos ellos, llamado Jesús, tenía 30. ¿Qué iglesia tienes tú, Luciano? ¿Qué iglesia tengo yo? Tengo el equipo de Jesús. Yo tengo el equipo de Jesús. ¿Cuántos tienen 33 años? ¿Cuántos tienen 29, 24? Pero yo te digo más. ¿Cuántos tienen 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, vas a levantar un equipo como el de Jesús. Dígale, ¿cuántos años tienes? Dígale, en el espíritu, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes en el espíritu? 25. Eres un Santiago, un Natanael. La religión dice, siéntese. La religión dice, no, en las ganas está la sabiduría. Claro que sí. Pero la revelación, diga conmigo, fruto. Tengo 5 hojas y no he entrado ni en la primera. El reino de Dios se establece, con poder se extiende. El reino de Dios es un patrón de pensamientos. El reino de Dios es un patrón de pensamientos, actitudes, y se basa en principios. El reino es un patrón de pensamientos que se mueve por actitudes, determinaciones y principios puestos por Dios. El reino funciona con principios. El reino funciona por leyes. ¿Cuántos conocen el código de circulación? Los que han sacado el carnet. ¿Cuántos saben que no se puede ir a más de 120 kilómetros por hora en una autopista? ¿Qué ocurre si te pillan? Porque has transgredido la ley. Hay una ley. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? Aunque no entienda mucho, sabes que lo que sube, la ley de la gravedad. En lo natural, aunque abraces la Biblia, aunque estés hablando en lengua, si te tiras de 5 pisos de altura, te vas a estampar. Porque la ley de la gravedad existe. ¿Sí o no? Tienes que renovar tu mente.
Pero cuando entiendes el reino, te cambia la mentalidad, te hace tener una mentalidad que en Cristo todo lo puedes, te hace tener una actitud de creerle a Dios. Escúchame, escúchame. Una actitud de creerle a Dios, y Él te dice: camina por encima del agua. No literal, espiritual, ante el problema. Y Dios te dice: ten fe de que la enfermedad se marcha. ¿Cuánto me han entendido? Lo voy a dejar acá. Voy a seguir el jueves, o lo voy a predicar en Valencia mejor. Diga conmigo: el reino es un patrón de pensamientos, actitudes, y se basa en principios. Diga conmigo: perdóname, Señor. Llore. ¿Sabe por qué el reino no avanza? Porque la iglesia no cambia la mentalidad. Vengo a una iglesia del reino que me prediquen, pero después estoy pensando en el problema que tengo en casa. Y quiero transformarlo con mi mentalidad. Imposible. Porque el reino de Dios es sobrenatural. Y una mente natural no lo puede entender. Pero eso tiene que ser renovada con la mente de Dios para que funcione lo sobrenatural. Tu patrón de pensamientos está dictado o establecido para que tú creas lo natural. Pero cuando tú crees en que Dios va a cambiar tu mentalidad, entonces Él renueva tu mente y te mete la palabra, que es la mente de Dios, para que pienses como Él, para que lo natural para ti ya no esté más. Porque tu pensamiento establece lo natural. Pero si tienes la mente de Dios, estableces lo sobrenatural. No. Y ahora todos aplauden porque no lo han entendido. Simplemente no cambias porque miras con tu mente carnal. Miras tu situación con tu mente natural. Por eso dice: poneos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y ser transformados por medio de la renovación. Transformados. ¿Transformados en qué? De lo natural. Luego ya me voy para casa. Y algunos les digo yo: no me están animando a nada. A 4, solamente a 4, porque los demás están ahí. Oh my God. Hay mucha gente que no es capaz de cambiar. Hay un culto de gloria. Lo van a entender así de simple y voy a terminar ya. Un culto de gloria, impartición fresca desde Chile, Iquique. Pastor Luciano Alves Resurrección, con una impartición fresca del Espíritu Santo. Te tiro una botella y caes al suelo. Por la presencia, no por el golpe. La presencia te toca. Y empiezas a llorar. Pero te marchas para casa y no cambias. El poder no te cambia, Alicia. El poder no te cambia, Marina. Perdón, sí, Marina. El poder no te cambia, Sebas. Lo que te cambia es la transformación del mundo.